Pues buenos días amigos de Colima, estamos aquí con Willy Martin Olsen, el autor de este fantástico, como veis, libro que hemos tenido que editar en doble digamos, volumen, en dos tomos, en un pack maravilloso, Los versos de Pandora, descubre el poder del nombre de Dios y bienvenido. Es un auténtico 2x1, como nunca se podría decir, ¿no? La verdad es que tengo que decir como tu editora que estoy súper orgullosa de haber hecho este trabajo, que es un honor, tú lo sabes, te lo he dicho muchas veces, os lo digo ahora a vosotros, por la envergadura, por el calado que tiene, es algo que de verdad no os podéis perder. Considero que es un producto estrella de Colima y me hace muchísima ilusión presentarlo, que empezamos justo ahora. Pues para mí también es un honor y un orgullo estar en Colima, en una editorial con semejante catálogo en el que estás impulsando y estáis todos impulsando pues unos libros con valores, con rigor, con contenidos muy interesantes, porque hoy en día yo creo que además hace falta, muchas veces es contar a veces lo mismo desde distintas formas, ¿no? Igual que tenemos pues, muchas personalidades y tipos de formas de ser, pues a cada persona le conecta una manera de explicar cómo conseguir el poder interior y uno. Bueno, tú nos propones una forma, la verdad es que extraordinaria, porque es una novela que ya os anticipo que no se puede soltar, rigurosa, de investigación, de grandes revelaciones, que es un poco como la estamos presentando, con un trabajo detrás de 10 años, Willy, sí, no todo el mundo es capaz de meterse en un berenjenal, o más de 10 años. Entonces, quería así como primera pregunta para abrir fuego que me digas, o sea, ¿cuál ha sido la motivación para meterte en este proyecto y en definitiva el objetivo que te ha impulsado a hacer todo esto? Pues realmente cuando yo di con esta matriz, ¿no? Digamos, sí. La primera vez, y dije, uy, qué cosa tan curiosa, esto de dónde sale, cómo sale así, y luego empecé a ver cómo encajaban ahí tantos creencias, pensamientos, pues desde el I Ching, la astrología, la propia cábala, cómo cada uno de una manera completamente distinta encajaba, como si fuese muchísimas llaves y que pudiesen abrir la misma cerradura con distintas formas. Y entonces traté de contárselo a algunos amigos, a algunas personas, pero me di cuenta que era complicado. Igual que yo había conseguido, digamos, conectar con esto, pues era difícil. Y entonces ahí me planteé empezar a escribir una novela. Y entonces, ¿por qué una novela histórica? Porque claro, esto es una novela histórica que ocurre en el siglo XII con una trama paralela en el siglo VI. El siglo VI es súper interesante porque es el único momento de la historia en el que han coincidido una cantidad de personajes relevantes que no tiene parangón en ninguna otra época, pues desde Zaratustra, Pitágoras, los 7 sabios de Grecia, Buda, Confucio, Lao Tse, Sun Tzu, el famoso del arte de la guerra, todos son contemporáneos de más o menos el mismo rango de Deben estar los astros muy bien alineados, en eso sí. Y entonces yo me di cuenta de que esto encajaba como el común denominador de todas sus líneas de pensamiento, que son aparentemente radicalmente distintas. Y luego estudiando la historia, pues me di cuenta cómo había habido como, pues, expresiones o manifestaciones, e incluso una búsqueda incesante de cómo desentrañar el misterio y el poder que esto entraña, donde quizá el desarrollo más reciente, digo reciente entre comillas, sería la cábala, que si bien es más vieja que Matusalén, pero se empezó a compilar en el siglo XIII en España. O sea, fue la primera vez que se empezó a poner por escrito y a recopilar y se publicaron los primeros tratados de cábala. Y entonces, pues,
quise tratar esto como una novela histórica que ocurre en el pasado, además de que es una experiencia maravillosa ponerme a estudiar historia y aprender muchísimas cosas, porque realmente todas las inquietudes que tenemos nosotros ahora no son de ahora, siempre las ha tenido el ser humano y las ha manifestado de distintas maneras. Y precisamente pues en la Edad Media pues, se manifestaron de forma muy contundente y que llevaron a la construcción de las catedrales que todavía hoy nos siguen asombrando, a la fundación de los templarios, a un montón de cosas. Y bueno, pues empecé a plantear una novela en la que cada vez pues, necesitaba personajes, los personajes eran complejos, porque cada uno hacía su propio desarrollo interior y entonces, pues, como eran desarrollos interiores tan distintos, pues cada personaje tenía que hacer el suyo propio, no podía acabar ya que uno mismo hiciese todo el trabajo. Y entonces, bueno, pues empezó a complicarse toda la trama. Me ayudó mucho a estructurar la novela, aunque parezca mentira, probablemente sea un autor un poco peculiar en eso, que dije, bueno, siguiendo la estructura de esta propia matriz de números, pues voy a hacer la novela en 8 capítulos principales, más una coletilla final de 9º capítulo, cada capítulo con una extensión simétrica con el que le corresponde, en fin. Y bueno, empezaron a salir páginas y páginas, lo cual no quiere decir para nada que sea un ladrillo, porque bueno, tú lo has leído y tiene ritmo desde el momento 1. Sin duda. Una cosa de la que quise huir es pues, muchas novelas históricas que persiguen pues, desentrañar un misterio, al final no se convierten en una incesante persecución donde a uno pues, le persiguen los que no quieren que se descubra el misterio y el misterio al final pues, acaba hundido en el océano, quemado, desaparecido, lo que sea. En esta novela no. Los personajes siguen una evolución completamente normal y natural, como la que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, lo cual no deja de ser profundamente fascinante y bueno, como tú que lo has leído además 2 veces, has visto, es interesante, tiene ritmo y te engancha. Y cada uno a su manera pues llega a explicar un lado de este diamante que es el poder del nombre de Dios, y el objetivo ha sido pues explicarlo, o sea, la motivación, respondiendo a tu pregunta, que me he explayado aquí en una charla tremenda, la motivación ha sido poderlo compartir. Creo que cuando yo la primera vez que empecé a descubrir, que había descubierto esto y que iba profundizando, lo primero que hice fue empezar a leer cosas y digo, esto no está en ningún sitio. Es como, se dan pistas sobre ello, pero nadie ha llegado al meollo del asunto. Y entonces dije, bueno, pues este es el meollo del asunto. Y aquí está. Ahora te voy a preguntar por el meollo, pero un poco aludiendo a los comentarios sobre la lectura, estoy totalmente de acuerdo. O sea, cuando me presentaste el trabajo, conceptualmente, me preocupé un poco porque parecía una complejidad, incluso esa estructura interna de páginas, en fin, todo tiene una lógica interna y es un armazón que montaste que yo me sentía en ese momento abrumada y con la responsabilidad de poder abordarlo. Y sin embargo tiene una fluidez luego. Es verdad que el estilo de lectura, y es que realmente abordas tantos temas tan interesantes, o sea, todos los temas interesantes están ahí hilvanados con un recorrido, por cierto, además del histórico, de las eras, de las épocas que has apuntado, que son claves en la historia de la humanidad, también un recorrido geográfico fascinante, o sea, recorres todos los sitios interesantes de esas épocas, o sea, del Toledo en su máximo esplendor, norte de África, el nacimiento del Islam, Jerusalén, el Sinaí, o sea, todos esos puntos donde pasaban cosas, estaba cocinando, digamos, pues todo lo que iban a hacer las ideas
de Occidente y parte de Oriente también en el mundo, se están cocinando en esos lugares estratégicos, ¿no? Sí, sí, realmente casi se podría decir que cada capítulo podría ser una novela histórica en sí misma. Sí. De hecho, si en lugar de escribirla con ritmo y yendo al grano y que yo creo que es mucho más entretenido, sobre todo en una cultura que vivimos hoy dominada por la televisión, las series, donde pues todos los medios de comunicación, todas las historias, si no tienen ritmo, pues uno se muere de aburrimiento. Sí, pero bueno, una cosa es querer y otra cosa poder hacerlo, ¿eh? Porque garantizo que has hecho un ejercicio brillante. Yo doy gracias a haberlo podido hacer. Sí. Quiero decir que como escritor de una obra de esta envergadura me han pasado escribiendo cosas fascinantes. Incluso ha habido veces que los propios personajes han tomado el hilo del argumento. Yo pensaba... Ha sido poseído por Nuri y compañeros, que los personajes son muy carismáticos. Los cuatro principales no se pueden soltar. Da pena luego terminar el libro y abandonarlo, ¿no? Sí, bueno, sí es cierto que cuando uno empieza a leer este libro, pues como te pasó a ti y le ha pasado a algunas personas que lo han leído, y dicen, bueno, ¿y esto? Y ahora cambiamos hasta otro, y luego cambiamos hasta otra cosa. ¿Y esto qué tiene que ver? Pero luego realmente todo encaja de una forma mágica. Sí. Se enlaza todo y no queda no solo ni un cabo suelto, sino ni una fina hebra queda luego sin quedar entretejida en este telar, ¿no? A ver, sin destripar el libro, evidentemente, porque os lo tenéis que leer, ese meollo con el que hacía referencia y esto de los versos de Pandora, yo te lo voy a preguntar de una forma a lo mejor más light, pero tú abórdalo como tú consideres. ¿Cuál es la esencia? O sea, ¿qué te llevas? O sea, ¿cuál es el aprendizaje? Bueno, el título es curioso, ¿vale? Y es peculiar. Entonces, bueno, fue una mezcla de dos cosas, ¿no? Por un lado, la caja de Pandora, que es obvio, que en la que se destapa un poder tremendo. Y por otro lado, los versos. El tema de los versos me vino porque los Upanishads, que son pues, los textos, digamos, místicos de la India, explican, igual que han explicado luego pues, muchos seguidores de esas corrientes después, que el lenguaje que empleamos, las palabras que empleamos, resultan un poco insuficientes para poder describir pues, este conocimiento. Este conocimiento que además no es una entelequia filosófica, sino que es un conocimiento que se debe integrar en una persona tanto física, emocionalmente, mentalmente. Y entonces, antiguamente, ellos consideraban que el lenguaje era deficiente. Por eso, muchos misterios y muchos conocimientos se entrelazaban, digamos, se creaban en forma de obras de arte, de esculturas, en arquitectura, novelas, poesías o algo así. Y ese es el motivo de los versos, porque desde luego 2 tomos así de poesía ya tiene que ser alguien, eso hoy en día ya sería inviable. Sí. Entonces, bueno, pues esa es un poco la combinación, porque por un lado pues tienes esta estructura numérica que no matemática. Las matemáticas no son la única relación posible entre los números, pero son números con corazón y son números con sentimiento, de ahí lo de los versos. Y luego yo he descubierto a lo largo de mi vida, incluso escribiendo el libro, que las cosas que nos ocurren, las casualidades, las coincidencias, no solo en los encuentros con personas, sino incluso en los timings internos de uno mismo, en los tiempos internos de uno mismo, todo tiene una cierta rima. O sea, son pequeños círculos que se cierran, son como sonetos vitales. Y es que es así, y de ahí el título tan peculiar, ¿no? Que me alegro muchísimo que
que lo hayas respetado. Y bueno, te encantó desde el principio, pero... Me encantó, lo vi. O sea, lo compré desde el minuto 1. Realmente redondo para lo que abarca. Y realmente pues es una novela en la que el objetivo final, además de un paseo por la historia y un conocimiento del ser humano que aporta lo que siempre estudia la historia, las situaciones, los procesos de cada persona, se adentra en profundidad en un misterio que es el poder del nombre de Dios. Ese poder que se menciona en la Biblia y del que tanto advierte que no se puede pronunciar el nombre de Dios, y que no se puede pronunciar en vano, etcétera, etcétera. Pues aquí está. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque esto es infinito. Me gustaría, o sea, quería que me conocierais por lo menos un poquito más a Willy, cómo respira este libro. Y de verdad tenéis que leerlo porque va a dar lugar a muchas conversaciones posteriores, porque aquí hay muchas cosas que comentar. Sí, es un libro que digamos que es la punta de un iceberg, porque de aquí se pueden desarrollar y además puede inspirar a muchísimas personas en sus propios desarrollos, en terminar de encajar piezas en aquellos trabajos que esté haciendo cada uno. Nosotros hemos cumplido nuestra misión, os lo hemos puesto fácil. Solo tenéis que comprar el libro, leerlo y van a ocurrir muchas cosas mágicas. Así es.